Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 3 del curso de AutoCAD básico. Si alguien presenta inconvenientes con el audio, con el video, que nos indique antes de comenzar con esta sesión. Ingeniero, buenas tardes. Muy bien, ya que todo está conforme, vamos a empezar. El tema de hoy día corresponde a la creación y edición de propiedades de cotas. Antes de explicarles a qué corresponde, las cotas vendrían a ser las anotaciones que se hacen para indicar las medidas a cierto objeto o a cierta figura. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio 1 que tenemos, esto es una anotación, a esto se le llama cotas, o también se le puede decir acotación. De igual manera, esto vendría a ser una acotación de un ángulo, esto vendría a ser acotación de una distancia, de un punto a otro punto, al igual que aquí, de una distancia o una longitud de un punto a otro punto. Eso vendría a ser las cotas y el proceso de realizar esto vendría a ser las acotaciones. Entonces, para eso vamos a abrir un archivo nuevo de AutoCAD y vamos a trabajar esta clase ahí. Para eso vamos a ir a donde tengo el programa que todos ya deben saber abrir. Estamos en la sesión número 3. Esperamos que cargue. Una vez que haya cargado, vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a guardar este archivo como sesión número 3 en la ubicación que ustedes deseen. Lo voy a guardar en el escritorio. Una vez que hemos creado nuestro archivo, vamos a empezar a trabajar. Vamos a acercarnos lo más que podamos hacia nuestra pantalla gráfica o interfaz del usuario, perdón, que vendría a ser todo esto de aquí. Y para evitar que se noten tantas líneas, vamos a desactivar nuestras grillas en esta parte. Y ahora vamos a dibujar un rectángulo.
Vamos a la parte o a la opción de rectángulo, ubico un punto. Más o menos vamos a indicarle la medida. Voy a ingresar que el ancho sea de 40. Escribo coma. Y que la otra longitud sea de 70. En este caso, la altura. Una vez que tengo esto de aquí, con esto vamos a ver la explicación correspondiente a cotas. En la primera sesión habíamos visto la parte de creación de dibujo y edición de dibujo. En la sesión anterior vimos lo que corresponde a propiedades de capa, cómo crear capas y también cómo mantener propiedades rápidas o propiedades distintas a la capa, pero que a la vez también ese dibujo pertenezca a una capa. Y también después vimos cómo poder insertar o agregar texturas, que era en esta opción de aquí. Cómo agregar texturas y también cómo agregar textos. Con eso ya hemos visto toda la parte donde dice inicio en esta pestaña que corresponde a nuestra cinta de opciones. Y ahora lo que vamos a pasar es ir a otra pestaña que en la parte de arriba dice anotar. Ahí le vamos a dar clic. Y en esta parte es donde vamos a trabajar las opciones correspondientes a acotaciones. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es, en un inicio también, a ver, antes de pasar esto de aquí, en un inicio habíamos visto que nosotros podíamos considerar medidas, o más o menos ver la medida que tenía esa figura si nos íbamos a esta opción. Por ejemplo, si doy clic aquí y busco la opción de distancia, puedo medir en esta parte que el ancho es de 40 y que la altura corresponde a 70. Eso es una opción de medición personal para nosotros. Eso no se graba o no va a aparecer en los planos. Simplemente es para tomar o tener una referencia de cuáles son las medidas. Para nosotros poder tener impreso esas medidas, tenemos justamente que acotar. Si quisiera dar una acotación cualquiera, lo primero que vamos a tener que hacer es ubicarnos en esta parte, donde dice acotar. Entonces lo vamos a la opción donde dice acotar. En esta parte le damos clic. Vamos a ubicar una esquina o un punto. Doy un clic y luego me voy a desplazar, ya sea hacia la parte derecha, que en este caso vendría a ser horizontal, y que a la vez puedo desplazar este cursor de arriba hacia abajo. Si ustedes no quieren que aparezca de esta manera, lo que tendrían que hacer es activar el modo de perpendicularidad, que es la parte de abajo. Entonces, de esa manera se van a poder ustedes desplazar solamente izquierda o derecha, pero de forma recta, sin variaciones. Eso era importante cuando nosotros hacíamos nuestros gráficos, que sean totalmente rectos. Es una opción. En el caso que no, lo pueden desactivar y ustedes pueden ubicar el punto cercano. Como en este caso tengo una ayuda, el otro vértice me indica que este cuadrado de color verde es el punto de intersección o hay un punto de cruce, una esquina, un vértice. Vamos a darle clic en este punto. Una vez que di el segundo clic, el primero fue acá, ahora este es el segundo, voy a poder desplazar ya sea hacia abajo o hacia arriba donde yo quiero que aparezcan esas cotas. Si yo quiero que aparezca en la parte de arriba, voy a estimar la distancia de separación entre la línea del dibujo y la línea de la cota. Esto nos aparece el número 40. Entonces vamos a dejarlo más o menos aquí.
Doy clic en ese punto y doy Enter. Con eso he terminado de agregar esa cota. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Todos pudieron realizar esa acotación? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, hasta ahí hemos visto cómo agregar una cota. Este es con la opción o en el icono que aparece aquí donde dice acotar, que tiene la forma de un sol. Ahora vamos a agregar una acotación para que nos indique la medida en el caso de la altura o en el caso del lado vertical. Vamos nuevamente a este icono, le doy clic aquí, ubico un punto cualquiera, doy clic, ubico el otro punto, doy clic y luego le indico la separación que hay entre la cota y el dibujo, doy clic y pueden dar Enter o pueden dar Escape. También es la misma opción para poder terminar de hacer esa acotación. Y efectivamente, la cota me refleja que esta distancia desde este punto hasta este punto es de 70. Ya sea 70 metros, 70 centímetros, milímetros, etcétera. Por lo pronto no estamos viendo el tema de las unidades, ya lo vamos a ver después. Pero hay que asumir que estamos trabajando a ver en metros. ¿Terminaron? Ahora, lo que acabamos de acotar es utilizando el icono de acotar, que es una acotación, vale la redundancia, estándar que nos da AutoCAD. Ahora hay dos formas de poder acotar, que si ustedes van a la parte donde está aquí, en el caso de distancias, si ustedes dan clic aquí donde dice lineal, vamos a darle clic, les aparece esa vista desplegable con varias opciones. Para el caso de lineal son dos, una es, para el caso de distancia son dos, una es lineal y el otro es alineado. ¿A qué se refiere lineal? Vamos a dibujar, a ver, un rectángulo, nuevamente. Vamos a dibujar un rectángulo con un ancho de 10 y una altura de 20. De esta forma. Y lo vamos a girar desde el vértice o desde la esquina inferior derecha. Vamos a girarlo hacia la derecha unos 30 grados. Dividimos menos 30 y que quede de esta manera. Con eso vamos a ver a qué se refiere la acotación lineal y la acotación alineada. Vamos a darle clic en lineal y voy a indicar la distancia que tenga en la parte inferior desde este punto hasta este punto. Le doy clic aquí y me desplazo. Antes de terminar, ustedes pueden ver que la distancia no es paralela. Vamos a darle clic aquí. Que la distancia no es paralela a lo que ustedes habían dibujado con respecto a ese lado. Este lado es de esta forma y la acotación es recta. A eso se refiere la acotación del tipo lineal. Que sea lo que sea el dibujo, no importa en qué ángulo esté, la acotación siempre va a tomar o siempre va a ser de esta forma, horizontal
o vertical. A eso se refiere cuando está alineado. Si ustedes no quieren que sea de esta forma y quieren que sea paralelo a esta línea o que vaya igual que esta línea, para eso ya tendríamos que utilizar otra opción que es alineado. Damos clic en alineado, nos vamos a la parte de arriba, doy clic en este punto, doy clic en este otro punto y cuando me desplace hacia la parte de arriba, ustedes van a ver de que esta distancia que hay desde este punto hasta este punto es paralelo, esta línea es paralela a esta línea. Esta es la acotación alineada. ¿Cuándo se utiliza? Cuando los dibujos no son netamente horizontales o verticales y representan algún tipo de inclinación o un ángulo. Y ustedes van a poder determinar de que si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la medida de este lado? Ustedes, si utilizan esta acotación lineal para determinar la longitud de este lado, entonces no va a corresponder su medida, ya que aquí nos va a dar 8,66, cuando en realidad la medida es 10. ¿Y por qué aparece 8,66? Bueno, vamos a ver en esta parte. Vamos a utilizar una línea para poder hacer explicación. Vamos a guiarnos aquí. Y es porque se forma un triángulo. En esta forma ya sería esta cota, estaría alineada con esto de aquí. Pero esto ya no vendría a ser la distancia de acá, sino esto vendría a ser una forma de un triángulo. Por lo tanto, esto sería un cateto, esto sería un cateto, esto sería una hipotenusa. Si hablamos en lo que corresponde a geometría o trigonometría, que no es nuestro caso, pero más o menos para que ustedes puedan entender que esta medida no es la misma que esta medida. Para que ustedes saquen medidas de los lados, traten de utilizar siempre las acotaciones alineadas, en el caso que esto esté en un ángulo. Y si, por ejemplo, quieren determinar una proyección de este punto hasta acá, pero que no es esta medida o no es este lado, pero quieren determinar este lado, entonces en ese caso sí podrían utilizar la acotación lineal. Hasta ahí alguna consulta. Ninguno. Bien, no hay consultas. Lo mismo podemos hacer hacia el otro lado. Vamos a acotar a ver nuevamente. Que la anotación estándar también ustedes la pueden encontrar en la parte de acá, donde dice anotación, en la primera pestaña de inicio, en nuestra cinta de opciones. También les aparece. Pero en la parte donde está anotar les aparece más completo. Vamos a utilizar a ver esta parte. Si yo voy directamente a acotar, doy clic aquí, doy clic en este punto, y esta acotación estándar lo que corresponde es a una acotación lineal, no una acotación alineal. Entonces hay que tener en cuenta esto de aquí. Por lo tanto, les va a dar otra medida. Si ustedes quieren la acotación alineada, van a este icono. En la parte de arriba hay una flechita, le dan clic y recién les va a aparecer las opciones. Aquí ustedes van a elegir alinear. Entonces vamos a ver aquí, clic en este punto, clic en este otro punto. Y las medidas correctas que ustedes habían ingresado era de 10 y de 20. Por tanto, esta es la acotación correcta. Esto de aquí no está mal, también es la acotación correcta, pero para el caso de proyecciones u otras medidas que queramos tener, como por ejemplo con respecto de este punto a la intersección de esta proyección. Entonces aquí sí tendríamos que la longitud sería 17,32. Pero para determinar este lado o la medida de este lado no sería esto, sino sería 20. Con eso ya hemos visto esa parte, a que corresponde una acotación lineal y una acotación alineada.
Luego vamos a ir nuevamente a la opción de anotar. Nos vamos a ubicar nuevamente donde dice alineado, en la flechita del costado, y voy a ir a las otras opciones. Tengo para poder determinar ángulos, para poder determinar radios, en el caso de círculos, longitudes de arco, diámetros, si hay con recodos o hay con coordenadas. Son varias opciones. Para la opción de dibujos planos o rectos, perdón, vamos a utilizar estas dos, lineal y alineal. Y para el caso de ángulo, utilizamos la opción angular. ¿Dónde habría un ángulo? Por ejemplo, en el primer gráfico, para que tenga una diferencia, a ver, con la cotación, vamos a ir a inicio, selecciono mi rectángulo y le voy a agregar un grosor. Parámetro de grosor de línea, voy a indicarle que sea verde 35 y que nos indique o que nos muestre el grosor de esa línea. A ver, nuevamente, vamos a agregarle, a ver, 35, ¿no? Ahí está, para que nos haga la diferencia. En este caso, lo que vamos a hacer es, a ver, determinar cuál es la medida que hay entre esta línea y esta línea. Cuando son puntos cerrados y hay un vértice, en ese lado, ahí es donde se encuentra la ubicación de un ángulo. Por tanto, si quiero determinar cuál es la medida de ese ángulo, de forma rápida, podría ir a la opción donde dice medir, selecciono la opción que dice ángulo, que también lo vimos en la clase anterior. Doy clic aquí, selecciono una línea, a ver, nuevamente selecciono una línea, selecciono otra línea, y antes de dar enter, puedo ver que AutoCAD me determina el ángulo que es de 90 grados, es un ángulo recto. Por tanto, doy enter, ya tengo ese ángulo. Pero ahora yo quiero que esa medida aparezca en el plano, entonces voy a anotarlo. Nuevamente me voy alineado, alineada la cotación, pero en este caso voy a buscar angular. Voy a seleccionar esa línea y hasta dónde va a ir el ángulo, hasta esta línea, le doy clic aquí y conforme, antes de dar enter, conforme yo doy, me voy acercando o alejando el cursor, voy a tener varias formas de poder ubicar ese ángulo. Si me acerco, cuando ya no tengo el espacio necesario para que ingrese esa medida, a los costados me aparecen unas flechitas que me indica que el punto inicia ahí y el punto termina aquí. Si muevo el cursor hacia la derecha, de igual manera. Si muevo el cursor hacia la parte de arriba, en este caso es muy pequeño, ya las flechitas aparecen en la parte de acá adentro, del lado superior izquierdo, y esto aparece de esta forma. Es de acuerdo a donde ustedes ubiquen la medida. Vamos a que es un ángulo interno para que sea más claro, ya que el espacio me lo permite, entonces vamos a dejarlo aquí. Doy clic y ya terminé, o dan enter, una de las dos opciones. Y con eso terminan de agregar ese ángulo. Pero si se dan cuenta, el grosor de este ángulo, cuando ustedes seleccionen y van a inicio, es de 35, porque previamente, si doy escape, yo he configurado que todo esté en 35. Pero si ustedes quieren dejarlo nuevamente como estaba, simplemente le dan por defecto, y esto lo vamos a convertir a nuevamente por defecto, para que les quede de esa forma. Entonces, como ahora todo está por defecto, nuevamente cuando ingrese a hacer otro comando, otra función, les va a aparecer ya en esa línea en 25 milímetros, que es la medida por defecto, o 0.25 milímetros. Vamos a agregar a ver otro ángulo en esta parte. Nos vamos nuevamente a anotar, angular. Doy clic aquí, y a ver, voy a agregar de esta forma. Doy clic y tengo agregado otro tipo de ángulos. En este caso, como son ángulos rectos, todos dan 90 grados. Recuerden que la sumatoria de los 4 ángulos de un cuadrilátero es 360 grados. Si algún momento ustedes que ingresan sus ángulos y quieren hacer la comprobación de estos, por si A o B no dieron clic en la misma línea y dieron clic un poco antes, pero el ángulo les rebotó de la medida y ustedes están, o ustedes creen que
y la medida es correcta, pero cuando comprueban no es, entonces verifiquen. Si ustedes suman estos 4 ángulos internos, debería darles 360 grados. Vamos a nuevamente a medir otro ángulo. Lo doy aquí, y en este punto, y tengo 90 grados. Acá también, clic aquí, y tengo 90 grados. Vamos a agregarle aquí. De esta forma. 90 grados. Me hace la proyección que de esta línea con esta línea el ángulo es de 90 grados. Recuerden que ángulos opuestos son iguales. Este de aquí es igual que este de aquí. Entonces en algunos casos le pueden plantear de esta manera y ustedes tienen que determinar esto. Utilizan sus propiedades geométricas para poder determinar ese ángulo. ¿Qué más podemos hacer? Ahora si tenemos de esta forma, de igual manera voy a poder agregar el ángulo. Ahora vamos a determinar la medida de este de aquí con este de aquí. Y en este caso, como es grande, ya no ingresa, pueden ustedes ubicarlo de la forma en la que ustedes crean conveniente. No es una norma o una regla ubicarlo de tal manera. Simplemente lo que tenemos que ver es que esto pueda apreciarse al momento que ustedes lo impriman o lo ploteen y no esté todo junto. Porque si agregamos otro ángulo acá también, y lo pongo de esta manera, ya no se va a apreciar y va a ser todo un enredo. ¿Qué pueden hacer? Si recortan un poco más, le dan clic al ángulo para que puedan editarlo, aparecen 3 puntos. En este caso, un punto de la intersección donde inicia el ángulo, un punto del texto donde está el ángulo y un punto de la curvatura o de la línea de la curva del ángulo. En este caso, si ustedes le dan clic en este punto, lo que van a hacer es modificar las, las, las líneas iniciales de donde ustedes habían tomado como referencia. Por ejemplo, vamos a agrandar un poco más. Si ustedes agrandan, van a ver que las flechas donde están indicando las distancias ya no corresponden a esas medidas o a esos lados del gráfico. Entonces hay que tener en cuenta. Esto de aquí muy poco se modifica, casi no lo deben tocar, pero en el caso, para que se pueda ver más ordenado, lo que sí podrían tocar es esto de aquí, estos 2 puntos. Uno sería el texto, que si le dan clic, mueven el mouse en cualquier parte, van a poder reducir, en este caso sería la curvatura, perdón, y en este caso sí sería el texto. Vamos a ubicarlo de aquí a acá. Se va a mover. Vamos a darle nuevamente clic aquí. A ver, vamos a agrandarlo un poco más. Y tendríamos de esa forma. Pero ustedes pueden indicar que este ángulo corresponde acá, pero gráficamente, si otra persona va a leer ese plano, ¿cómo va a poder determinar que este ángulo efectivamente sea de aquí? Entonces no va a poder determinarlo. En el caso que no pueda ingresarle ese tamaño de texto ahí, vamos a ver en un momento otras opciones ya mucho más avanzadas para poder configurar esos ángulos. Entonces, como no ingresa, vamos a regresar y a dejarlo de esta manera. Así. Y en este caso, en el ángulo de aquí, también vamos a recortarlo un poco para que quede de esta forma. Hasta poder editar. Hasta ahí, ¿alguna consulta? No hay consultas. Luego, vamos a ir a otra opción. La opción de longitud de arco, radio y diámetro. Para eso tenemos que tener un arco, tenemos que tener... A ver, vamos a hacer un gráfico pequeño. Vamos a hacer aquí una línea y luego vamos a dibujar un arco en esta parte de acá. No importa que sea de esta forma. Y vamos a agregar así, de esta manera.
Luego vamos a agregar aquí un círculo de esta forma y vamos a hacer las acotaciones que correspondan a este gráfico. Entonces nuevamente nos vamos a anotar, voy a la opción de longitud de arco, doy clic en esta parte y vamos a seleccionar este sector. Si ustedes dan clic aquí, les aparece la curvatura, en este caso la curva o el arco que han dibujado. Si le dan clic acá, les aparece toda la circunferencia. Ahora vamos a darle clic en este punto y lo que les va a tomar como medida es eso de ahí. Vamos a darle clic acá. ¿Qué nos indica este símbolo? Nos indica que la medición de ese punto no es un ángulo, porque podría confundirse por la misma curvatura que presenta el ángulo en esta parte, pero no es. Eso se refiere a lo que es la longitud del arco. Recuerden que la longitud del arco es una sección o una parte de la circunferencia, que también les indiqué en la clase anterior. Recuerden que la circunferencia es el perímetro del círculo y el círculo en sí es todo lo que está dentro. Eso correspondería al área que está dentro, debería ser el círculo. Por lo tanto, si ustedes quieren determinar la longitud de ese círculo, hay una fórmula también geométrica que es 2pi por radio. Y si quieren determinar el área, hay otra fórmula que es pi por radio al cuadrado. Que en nuestro caso, como estamos utilizando AutoCAD, no es necesario poder ingresar esas fórmulas para poder determinar, a excepción de que ustedes quieran corroborar o estar seguros de que esa es la medida. De igual manera, este arco corresponde desde este punto todo el recorrido que hace esta longitud hasta llegar a este punto. A eso se refiere este símbolo, que la medición que está realizando es un arco. No corresponde de aquí a aquí en forma recta, ya que si ustedes miden desde ese punto hasta este punto de forma recta, la medición es diferente, le sale 13.4825. Eso no es. Vuelvo a repetir, la medición del arco vendría a ser toda esta longitud con la curvatura. A eso se refiere. Y luego, si queremos medir, por ejemplo, la longitud de la circunferencia, también hay otra opción, pero vamos a considerar, anotar, vamos nuevamente a medir. En este caso, doy clic nuevamente en longitud de arco, le doy clic aquí, y nos aparece un texto en la parte de abajo. Ustedes pueden apreciar cuando le dan clic que AutoCAD les indica el objeto designado no es un arco ni un segmento de arco de polilínea. Eso se refiere a que no está cortado. Todo esto vendría a ser una sola circunferencia. Para que ustedes puedan determinar un arco, entonces tendríamos que ir a inicio, recortar esta parte, y recién cuando ustedes tengan una parte cortada, esto representa un arco, una parte de la circunferencia. Vamos nuevamente a anotar, a ver en esta parte, longitud de arco, le doy clic aquí y van a poder apreciar que recién les va a aparecer la acotación. Mientras eso sea una circunferencia o un círculo, no les va a poder tomar una medición de arco. Tiene que ser una parte de la circunferencia. Ahora, si esto está cortado, ¿puedo considerar tomar la medida del radio de esa circunferencia o el diámetro de esa circunferencia? Sí, eso no nos impide tomar esas medidas. Para eso, nuevamente vuelvo a la opción de medición y nos vamos a donde dice radio. Le doy clic en esta parte. Simplemente tengo que ubicar la circunferencia o el borde del círculo. Le doy clic en cualquier punto y conforme ustedes muevan el cursor, se les va a indicar de igual forma varias maneras de poder ubicar la longitud de ese radio o la medida de ese radio. Si ustedes ubican este de aquí, vamos a darle clic, significa que desde el centro hacia cualquier parte de la circunferencia hay 11,65 desde el centro. Eso vendría a ser el radio, que ya lo hemos visto cuando hemos realizado los gráficos anteriores en las clases pasadas.
Otra opción de poder medir vendría a ser, a ver nuevamente, vamos a radio, le doy clic aquí, clic en el borde, y vendríamos a indicarle que desde el centro hasta esta línea, donde indica esta flecha, hasta ese punto tengo una medición de 11,65. Eso vendría a ser el radio, en todo el giro que pueda dar. Y si ustedes quieren determinar el diámetro, hacen lo mismo, pero ahora utilizan la opción de diámetro. Le damos clic aquí, clic en esta parte, y también de igual forma, vamos a indicarle acá. Ya en este caso no me aparece solo una flecha, sino me aparecen dos, que me indica que desde este punto hasta este punto que tenemos aquí, vendría a ser el diámetro. Y aparece el símbolo phi, que es diámetro, 23,30. Y recordamos también que el diámetro es el doble que el radio. Otra forma de medir el diámetro también sería colocarlo de manera interna. Vamos a diámetro, aquí, aquí, pero en este caso, como hay demasiadas acotaciones internas, ya no se aprecia, lo vamos a poner externo. En cualquier parte que ustedes puedan ubicarlo, van a determinar el diámetro. Pueden desplazar el texto, claro, si le dan clic y desde este punto ustedes mueven el texto, lo pueden llevar en cualquier otra separación con respecto a gráficos, y en el caso les dificulta que el texto esté ahí. Si lo pongo más lejos, más alejado, para que no se pueda ver tan aglomerado esta acotación. De igual manera lo puedo acercar y lo puedo ingresar en esta parte. También me va a indicar el día. La diferencia, recuerden, para radio nos aparece R y para diámetro nos aparece phi. Y para curvas o arcos nos aparece este símbolo. ¿Qué más podemos tener? Vamos nuevamente a la opción donde nos aparece para poder tomar mediciones. Y tenemos la opción de coordenadas, que en este caso no hay. Y otra opción que es con recodo. Cuando es con recodo, al mismo círculo nos vamos a esta circunferencia, le doy clic aquí. Y lo que puedo hacer, vamos a hacer otro mejor para que se aprecie más. Vamos nuevamente aquí con recodo, le doy clic en un punto, cualquier punto del círculo, y luego me va a pedir que indique otro punto. Vamos a ubicar, a ver, en el centro, en esta parte, y nos aparece de esta manera. Voy a ir indicándole de qué tamaño quiero que se aprecie ese recodo. Entonces, vamos a indicarle aquí, le doy clic en ese punto, y la separación con la que quiero que esté respecto del borde, entonces vamos a darle que esté aquí. Esto es un recodo, son prácticamente 4 clics que tenemos que dar. Indica también que desde el centro hacia el borde tenemos 33,69, que vendría a ser el radio. En este caso, con recodo, básicamente es para lo que es radio. Vamos a ver aquí nuevamente y nos vamos hacia la parte de afuera. Y también puedo indicarle de esta manera. Es según como del primer clic. De igual manera, 33,69 me indica que es el radio, solamente el radio. Aquí ya no me indica desde dónde se origina, simplemente me da una medida y yo tengo que asumir que todo el radio inicia del centro. Entonces, con eso podemos ingresar esas medidas para que aparezcan en nuestros gráficos o en nuestros dibujos. ¿Alguna consulta?
¿No hay consultas? Está todo claro, ingeniero. Continuamos entonces, nos vamos nuevamente a la opción de anotar. Ya vimos la parte que correspondería a las diferentes opciones para tomar medidas. Y luego vamos a ver la parte de acá que dice continuar. Crear una cota que comienza a partir de la línea de referencia de una cota creada anteriormente. Eso ya lo vamos a ver cuando tengamos los gráficos. Y la otra opción donde les aparece una acotación es crea rápidamente una serie de cotas a partir de objetos ya seleccionados. También lo vamos a ver ya cuando hagamos los gráficos. ¿Qué más podemos tener acá? La opción de medición, si le damos clic aquí, este es para ajustar espacios. Vamos a darle clic aquí, le damos clic en la cota, le damos enter y en este caso no nos va a aparecer nada porque el espacio es cómodo. También lo vamos a ver después. Esto es para poder hacer divisiones. Son muy poco utilizados, a excepción de cada uno de ustedes que lo puedan utilizar. Vamos a verlo ya más adelante. Y lo que nos interesa ahora es qué hacemos cuando el dibujo es muy pequeño, como por ejemplo acá, y no nos ingresa la acotación que tenemos. Ya que cuando yo seleccione en esta parte de aquí, en este recuadro, cuando le doy clic, me aparecen tres tipos de acotaciones. El primero nos indica es una anotación del tipo anotativo, el segundo es el tipo ISO 25 y el tercero es estándar. Si nosotros vamos a seleccionar nuestra cota que habíamos ingresado en este primer gráfico, arriba nos aparece el tipo de cota y en qué capa está. En este caso dice usar capa actual, estamos en la capa 0, etc. Recuerden que también las cotas se pueden trabajar por capas. En este caso, la primera parte de arriba donde dice el nombre es el tipo de cota. Estamos trabajando con este de aquí. Si quisiera cambiar a otro tipo de cota, simplemente le doy clic acá y nos aparece del tipo anotativo. Si le doy clic en la parte de abajo, ustedes van a ver que aparece de otro tamaño y es mucho más pequeño. Este vendría a ser otro tipo de cota. Nos aparece con 4 decimales y la distancia es de 40, a diferencia de aquí que nos aparece sin decimales y el tamaño es mucho más grande. Son diferentes tipos de cota. Entonces, si queremos que el tamaño de este texto se reduzca para que pueda ingresar aquí, puedo ir y seleccionar donde dice estándar y vamos a ver que ahora sí el tamaño es mucho más pequeño. Entonces, de esa manera puedo ingresar o desplazarlo de esta forma para que pueda ingresar en mi gráfico. Y ahí pueda tener otro tipo de anotación, acotación. ¿Qué más? Pero estas de aquí no son las únicas. Nosotros podemos crear diferentes tipos de cota según las necesidades de nuestro diseño, de nuestro gráfico, de nuestro dibujo, etc. Para eso vamos a ir a la opción donde dice, en esta parte hay una flechita en la parte inferior de donde dice cotas, hay una flechita, le dan clic aquí, les va a aparecer esta ventana. En esta ventana vamos a poder crear todos esos tipos de cotas. Tenemos los tres, anotativo, ISO y estándar. Si ustedes quieren modificar la cota que están trabajando, pueden ir directamente a la opción de modificar, pero en nuestro caso lo que vamos a hacer primero es crear. No vamos a modificar las que están aquí, vamos a crear una nueva cota para nosotros. Entonces vamos a ir a donde dice definir actual, nuevo, modificar, reemplazar, comparar, son las opciones. Nos vamos a nuevo, clic aquí, voy a ingresar un nuevo tipo de cotas, vamos a ingresar a ver que esta cota se llame Knotja. Voy a comenzar por, me indica que ingrese con cuál de estos quiero que aparezca de forma estándar, de ella lo voy a modificar, voy a indicarle que sea con ISO 25,
Y luego le voy a dar clic en continuar. Nos aparece una nueva ventana con diferentes opciones para poder configurar nuestras cosas. Vamos a ir viendo una por una. Simplemente le voy a dar clic en aceptar. Voy a darle clic. Antes de darle clic en cerrar, vamos a ver que ya nos aparece el nombre de la cuota que hemos creado en esta parte. Una vez que nos aparece en esta parte, significa que ya puedo trabajar con esa cuota. Vamos a darle clic en cerrar. Y voy a indicarle, por ejemplo, a estas dos medidas que se trabaje con la cota que hemos creado. Cuando yo seleccione este recuadro, me va a aparecer la cota que acabamos de crear. Vamos a darle clic aquí. Y recién, como esto ya está dentro de ese tipo de cota, voy a poder editarlo sin necesidad de tener seleccionado nuestra cota, sin necesidad de tenerlo de esta forma. Simplemente ustedes van a la opción de la flechita y vamos a editarlo en esta parte. A ver, vamos a ubicar de esta forma para que tener más espacio y puedan ver la diferencia. Ahora sí. Luego nos vamos a modificar, porque ya tenemos creada nuestra cota. Nos vamos a modificar. Y lo primero que nos aparece es líneas. Puede aparecerles en otro lado, pero ustedes ubíquense en la opción, en la pestaña de líneas. Aquí vamos a configurar el color de las líneas de la cota correspondientes a estos de aquí. Tienen ustedes una vista previa en esta parte para que puedan ir viendo antes de dar a aceptar. En este caso me dice que está por bloque, que es estándar cuando nos aparece. Puedo indicarle que esté por capa, si es que he creado una capa, y puedo indicarle un color en el caso que no quiera ninguno de esos dos. Ahora vamos a indicarle que sea del color rojo. Le clic aquí. Y ustedes ven que las líneas de la cota se ponen de color rojo. Significa que cuando ustedes den a aceptar, aquí va a cambiar a ese color. Luego, el tipo de línea. Si doy clic aquí, está por bloque. Puedo utilizar un tipo de línea por capa. Ya ustedes saben cómo crear los tipos de línea. Si utilizan una capa, se va a utilizar el tipo de línea que se creó con esa capa. En nuestro caso vamos a dejarlo normal, está por bloque. Y el grosor de línea también. Ustedes pueden definir si ingresarlo aquí o dejarlo estándar. Yo les recomiendo que lo dejen por bloque y después a esas líneas le vamos a agregar en una capa. Vamos a dejarlo como está, pero si ustedes gustan le pueden cambiar. Ustedes cambian y van a ver que aquí aparece el grosor. Ahora vamos a darle un grosor mucho más notorio para que puedan ver y va a ir cambiando. Pero vamos a dejarlo por defecto. Y acá también vamos a dejarlo por defecto. En este caso, por bloque. Vamos a darle clic en aceptar. Solamente hasta ahí vamos a darle clic en aceptar y clic en cerrar. Y van a ver que ya se actualizó nuestro tipo de cotas, ya con un color diferente al que habíamos ingresado anteriormente. Vamos a volver nuevamente a editar o a modificar y nos quedamos en esta parte. Ahora me pide indicar el intervalo de línea base. Vamos a cambiar este número. Por ejemplo, si está en 3.75, voy a darle a ver 1.75. Escribo el número, le doy enter. O damos clic en otra parte. Y con eso ya hemos cambiado. No se va a notar mucha la diferencia. Ustedes tendrían que agregarle un número muy grande. Vamos a agregarle a ver 10. Y van a ver que ustedes en esta parte va cambiando. Pero para que lo puedan apreciar mejor, vamos a agregarle 10 y vamos a 10.75. Le damos clic en aceptar. Vamos a cerrar. Y nos vamos a nuestra línea base. No es, bueno, no se aprecia muy bien. Vamos a darle otro número más grande. A ver. Intervalo de línea base. A ver, vamos a darle 50. Damos enter. Aceptar. Cerrar. Y en este tipo de cota no se va a apreciar. Y ahí les voy a ir indicando cuando hagamos otro tipo de cotas. Vamos a dejarlo hasta el momento en esa parte ahí como está. Con 3.75.
Y luego, en la parte de acá nos dice supresión. Línea cota 1, línea cota 2. Si yo le doy clic aquí, lo que va a hacer es eliminarme del lado derecho la indicación de dónde termina esa cota. En este caso es una flechita. Entonces, si yo le doy clic aquí, se va a eliminar del lado derecho. Si le doy clic aquí, se va a eliminar del lado izquierdo y solamente nos va a quedar el texto. Entonces, si ustedes no quieren que aparezca eso, le quitan los check y nos aparece la indicación. Eso se le llama el intervalo de línea base. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a ir a la parte de abajo donde dice líneas de referencia. Vamos a también poder cambiar el color. Vamos a poner un color verde. Y las líneas de referencia son las que están aquí. Se llama referencia porque con respecto a esta línea o a este lado sale una proyección externa del dibujo y aquí se le ubica la línea de referencia. ¿Qué más tenemos? Podemos agregar otros tipos de línea de referencia. Si no quiero que aparezca así, quiero que sea entrecortado, etcétera. Vamos a cambiarle aquí. Quiero que sea continuo, quiero ser por bloque, porque lo ideal es que lo dejen por capa o por bloque. Cualquiera de esas dos opciones. Ya para que no se hagan tanto enredo. Igual, ustedes pueden eliminar del lado derecho o pueden eliminar las líneas de referencia del lado izquierdo. Y es opcional como ustedes quieran trabajar. ¿Qué más tenemos para poder ampliar la línea de cota? Si yo tengo 1.25, vamos a agregarle a ver el número 5, 5.25. Me ubico en otro recuadro. Y van a ver ustedes que de aquí hacia la parte de acá atrás crece. La línea de cota vendría a ser de donde termina hacia la parte de atrás o hacia la parte donde se encuentra el texto. Va a crecer esta línea. Si ustedes no quieren que sea muy grande, entonces le pueden reducir. Estaba en 1.25, ahora quiero que sea en 0.25. También de igual forma le pueden cambiar. Y en vez de agrandarse, ahora se ha reducido. Lo ideal es que ustedes trabajen, si es que van a trabajar con este tipo de acotación, es de que la línea de cota sea más pequeña que la línea que está aquí de referencia. Ya que la línea más grande indica de dónde se toma la medida, la parte pequeña indica ya que ahí está terminando o ahí va a ser el corte de la acotación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, toman o ven esta línea que es más grande que esta, significa que la medición se está haciendo de este lado derecho, no del lado izquierdo. Hay que tener en cuenta esto. Vamos a darle clic en... A ver, antes de darle clic en aceptar, vamos a ver la parte de desfase desde origen. El desfase, a ver, vamos a cambiarle el 6.25 por 1.25. Sale clic en el otro recuadro. Se va a apreciar. Darle a ver. 0.25. Cambiarle un número más grande. A ver, 5.25. Ahora sí. Ustedes van a apreciar que esta línea de la línea de proyección de origen se ha alejado. Por más que ustedes hagan una línea, cualquier tipo de línea que tenga en su gráfico y ustedes van y lo acotan, si está configurado con estas longitudes o estas medidas, entonces siempre va a existir que desde el punto de aquí hacia donde inicia la acotación va a haber un desfase. A eso se le llama desfase, esta separación que existe. Por eso dice desfase desde origen. ¿Cuánto quieren? 5.25, entonces 5 milímetros, 5 metros. En el caso que ustedes estén trabajando es lo que se va a reducir o ampliar ese desfase. Lo ideal es que no esté tan alejado y tampoco es que esté tan cerca para que pueda diferenciarse el gráfico de las cotas. Entonces lo podemos dejar como estaba en 0.625, que es manejable. Sale clic en esa parte y ya está. Vamos a darle clic en aceptar
También pueden darle clic en el recuadro que dice líneas de referencia de longitud fija. O no, cualquiera de esas dos opciones. Línea de referencia de longitud fija ya hace la supresión de las dos líneas, pero en cuanto al desfase, se va a aplicar el desfase para ambos lados. Lo ideal es que no, que lo dejen como está. Vamos a darle clic en aceptar, clic en cerrar, y ahora ya aparece con los cambios que adicionamos. Vamos a ver que esto está demasiado pegado. Entonces vamos a regresar nuevamente a nuestra parte de acá, modificar, y vamos a agregarle aquí a ver 10 nuevamente, aceptar. No les aparece en este caso, a ver 0, no se aprecia. Con otro tipo de cotas es dependiendo del tipo de cotas. Ahorita vamos a ver cuántos tipos de cotas hay en lo que corresponde a símbolos y flechas. A ver, vamos a dejarlo en 3.75 como estaba y damos clic en aceptar. Muy bien. Ahora nos vamos nuevamente a nuestra ventana y a modificar nuestro tipo de cotas. Y ahora nos vamos a dirigir a donde dice símbolos y flechas. Le damos clic aquí en símbolos y flechas. Pero vamos a cerrar un momento esto para que nos quede el espacio. Puedan ver el cambio. Aquí. Nuevamente modificar. Símbolos y flechas. Y en esta parte es donde yo voy a poder ingresar el tipo de acotación que quiero. O el tipo de símbolo que quiero para mis cotas. Entonces primero tengo cerrado, relleno, que es lo que estamos utilizando. Si ustedes quieren que no se hace relleno, simplemente con un perímetro, ya no está la parte de adentro rellenado, entonces utilizan esto. Si ustedes quieren que sea otro tipo, que no sea una flechita, que sea un punto, utilizan esto y ven que va cambiando. Vamos a darle clic en aceptar, en cerrar, y ven que ahora cambia por un punto, ya no por una flecha. ¿Qué más? Si ustedes no quieren que sea por ese punto, entonces podemos cambiarlo para que sea por un cruce, un oblicuo, que es un corte. Si no quieren que sea un corte grueso, puede ser que sea un corte delgado. Y por ejemplo, en este caso, como lleva corte, pueden ustedes indicarle ese tamaño, no solo al corte, sino a otros. Y también podemos tener acá directrices. A ver. Primero vendría a ser a un extremo. Segundo, vendría a ser al otro extremo. Y en el caso de directrices, a ver, vamos a ponerle punto. Damos clic en aceptar. Clic en cerrar. Esto vendría a ser con directrices. En este caso de aquí. Entonces vamos a nuevamente a regresar. A modificar. Y vamos a dejarlo como está. En cerrar. Ustedes pueden configurar de la forma que ustedes quieran. Hay diferentes tipos de símbolos. Ustedes pueden ver todos los símbolos que tienen acá. Puede ser este punto pequeño, puede ser punto cuadrado, etcétera. Pueden tener cualquiera de esos. Ya es opcional. Los más utilizados vendrían a ser el que está con flechas, los que están con puntos y los que son con oblicuos, que son con directrices. Estos de aquí. Esos son los más utilizados. Ya, si ustedes quieren agregarle otro tipo de cotas, ya tendrían que ir haciendo una combinación entre uno y otro. Entonces, una vez que he seleccionado, por ejemplo, el tipo de cota de símbolo y flecha punto, puedo indicarle el tamaño de la flecha. Vamos a ingresar, por ejemplo, aquí, que este sea no 2.5, sino que sea 0.5. Vamos a darle clic en este recuadro y van a ver que se aprecia demasiado pequeño, ya no se aprecia en el gráfico. Y si ustedes le ponen a ver 5.5, van a ver que se aprecia ya demasiado grande. El tamaño de aquí vendría a ser para esos puntos que aparecen ahí.
¿Qué más tenemos? Si ustedes quieren marcas de centro, vamos a ponerle, no quiero ninguna, o quiero marcar, o quiero con líneas, y para este tipo de líneas no aparece. Vamos a dejarlo a ver en 2.5, de esta forma. Y vamos a dejarlo como estaba, en mar. ¿Qué más tenemos? Corte de cota, el tamaño del corte. 3.75, en este caso, si le pongo 0.75, no me va a aparecer nada porque aquí no hay un corte, aquí lo que hay es un punto. El corte vendría a ser, por ejemplo, con este de aquí, este vendría a ser un corte. Entonces vamos a seleccionar, a ver, oblicuo. Vamos a agregarle, a ver, aquí 5.75. Van a ver que va cambiando. Vamos a agregarle, a ver, 3.75. Y así ustedes pueden ir variando el tamaño del corte. Es según el tipo de cuota que estén seleccionando. No en todo el tipo de cuotas les va a aparecer o se va a poder configurar las mismas medidas o los mismos números. Es según el tipo de cuota y según el tamaño del gráfico que ustedes estén realizando. Por eso es importante que puedan determinar eso. Luego acá hay factores de recodos. Para el caso de los recodos, vamos a ponerle, por ejemplo, para 1.5 puedo ponerle 0.5 y es opcional. Si no cambia aquí, ya en el gráfico, según el tipo de cuota, va a ir cambiando. Ya es opcional. Ángulo de recodo también pueden cambiarle. Ya les indiqué cuáles eran los recodos. Pero vamos a dejarlo así como está. Y vamos a darle clic en aceptar. Clic en cerrar. Y en este caso habíamos seleccionado Node, modificar. Habíamos seleccionado punto. Vamos a dejarlo en punto. Aceptar, cerrar. Y ya está. Tenemos una acotación con puntos. ¿Qué más tenemos? Vamos nuevamente a modificar. Y ahora tenemos texto. Pero antes de esto, vamos a ponerle un tamaño de flecha un poco más pequeño para que pueda apreciarse, a ver, en 1.5. Vamos a ponerle una marca con línea, a ver, de 4.5, un tamaño de corte de 10. Sale clic en aceptar, clic en cerrar. Y ven que ya a ustedes les va apareciendo de esta manera, ya un poco más pequeño. Y cuando den en esta parte, ven unos pequeños puntos aquí y esos son los puntos de corte. Nuevamente vamos a la opción de modificar. Vamos a dejarlo como estaba, 3.75. Y en esta parte de acá es 1.5, aquí era 2.5. Y vamos a regresar a donde decía líneas. Y en esta parte vamos a ampliar la línea de cota, que es la parte de acá atrás, para que se pueda apreciar. Vamos a ponerle, a ver, 3.5. Mucho. Vamos a bajarle nada más a 2 puntos. De esta forma. Vamos a dar clic en aceptar, cerrar. A ver, no se ha cambiado. Sí, ya les aparece un poco más grande la línea de cota. Nuevamente, ¿qué más podemos tener? Nuevamente vamos al desfase de origen, que también le pueden cambiar. Y en este caso, vamos a dejarlo como está aquí. Vamos a cambiarle, a ver, el intervalo de línea fase en 10. Aceptar, cerrar. Se ha cambiado. Para este tipo de cota no hay modificaciones. Vamos a modificar nuevamente en esta parte de acá. Y vamos a dejarlo como estaba, 3.75. De esta forma, volvemos a símbolos y flechas. Y vamos a dejarlo esto como está, 1.5. Y en esta parte donde dice símbolo de longitud de arco, es dependiendo, cuando ustedes hagan la acotación, si quieren sobre el texto de la cota, o que esté delante del texto de la cota. Lo ideal en el arco, como habíamos visto, es que mantenga esta opción delante del texto de la cota para que les aparezca el simbolito de arco. ¿Qué más tenemos aquí? Tamaño de flecha. A ver, vamos a ponerle un poco más pequeño. A ver,
1.1. Vamos a darle clic en aceptar, cerrar. Ya se redujo un poco. Nuevamente volvemos aquí. Vamos a modificar. Y vamos a cambiar, a ver, tamaño de corte. Vamos a ponerle 5.75, cerrar. Nos aparece. La escala es muy grande. Modificamos nuevamente. Y vamos a ponerle la marca nuevamente aquí. Vamos a ponerle de 5.5 también. Cerrar. Y para este tipo de cuotas permanece de esta forma. Ya tendríamos que ir configurando según el gráfico que vamos a ir realizando ya en los ejercicios. ¿Qué más tenemos? Ahora el texto, donde podemos agregar o cómo podemos modificar los textos que aparecen, que son estos de aquí. Tenemos textos del tipo estándar o del tipo anotativo. Podemos agregar otros tipos de textos si le damos clic en estos tres puntitos. Nos aparece del tipo estándar diferentes tipos de textos. Si quieren en Arial, quieren igual que Word, que Excel, cualquiera de los programas de Office, pueden ustedes seleccionar el tipo de texto. El estilo también, igual manera, estilos en uso, que en este caso son estos de aquí. El tipo de letra, si es normal, que esté en cursiva, en negrita, etc. Ya es opcional, como ustedes quieren agregar el tipo de texto. Entonces vamos a agregarlo hoy, por ejemplo, en Arial Narrow. Vamos a clic aquí, aceptar. Básicamente es todo esto de aquí, cerrar. Y se cambia el tipo de texto. El color del texto también lo pueden cambiar. Si está por capa, lo mantienen por capa. Si quieren que el texto de la acotación sea diferente, le podemos dar otro color. Por ejemplo, vamos a darle este. Ustedes van a ver que cambia. Es el color cian. Y luego color de relleno, si es que quisiera un color de relleno que va a hacer que se sombree el texto de la acotación. También lo pueden hacer. En el caso que no, lo dejamos como estaba. Ninguno. La altura del texto también la pueden ir cambiando. Aquí está en 2.5, que es lo estándar. Yo le puedo poner 1.5. Vamos a darle clic aquí en este recuadro. En este caso no aparece. Ahora sí. Van a ver que se redujo el tamaño del texto, la altura del texto. Si quieren que el texto de esta cota aparezca con un recuadro, también le dan clic en este recuadro, o le dan check aquí en este recuadro y van a ver que aparece con borde o todo encerrado dentro de un recuadro. También pueden hacer eso. ¿Qué más pueden hacer? La ubicación. Si quieren que esté centrado, aparece de esta forma. Si quieren que esté arriba, de esta forma. Si quieren que esté exterior, bueno, para ese tipo de texto no hay. Si quieren que esté de esta manera o si quieren que esté en la parte de abajo. De esta forma. Y es opcional, según cada uno de ustedes, cómo va a ir considerando su tipo de cosas. ¿Qué más tenemos? La dirección de la vista, si quieren que empiece de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si es de derecha a izquierda, el texto cambia su forma. Vamos a darle clic aquí para que puedan apreciar mucho más grande. Van a ver que aparece así. Ya no mira hacia acá ni mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque está empezando desde la izquierda hacia desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, volvemos nuevamente, editamos nuestro tipo de cotas y vamos a dejarlo izquierda a derecha como está. Aceptar y cerrar. Y tenemos otro tipo de acotación. ¿Qué más tenemos? Volvemos. Modificamos. Y podemos agregar que el texto, la alineación del texto sea horizontal. De esta forma, no importa la acotación que sea oblicua, sea lineal, no lineal. Lo importante es que la acotación o el texto de la acotación va a ser horizontal. Lo ideal es que sea alineado con la línea de la cota, así como se aparece. Eso es lo ideal. Y el desfase de la línea de la cota es, por ejemplo, si le doy incremento, está en 6.25, si le incremento a 2, enter, el desfase se refiere a la separación que hay desde aquí con respecto a esta línea de la cota. Esa es la separación. Lo ideal es que lo mantengan como está en
625. Para que pueda aplicar el cambio tienen que darle Enter en el caso que no puedan darle clic en otro recuadro. Por ejemplo, si cambiamos la altura acá, ya está. Vamos a darle clic en aceptar. Ya está. Había un signo negativo ahí que no se puede. Ahora sí, si quieren cambiarle nuevamente la altura, vamos a ponerle que ahora sea de 5.5 y no pueden dar clic en otro recuadro, lo que tienen que hacer es dar Enter y se cambia automáticamente la altura o la medida de ese texto. Con eso ya hemos visto la parte que corresponde a los textos de las cotas. Damos clic en aceptar, clic en cerrar y ven que el tamaño cambia. Y solamente la modificación se está dando para esto. Si ustedes quieren que otro tipo de cuota que hemos agregado acá, por ejemplo esta de aquí, sea de este tipo de acá, entonces ya no necesito ir a modificar. Simplemente voy a mi recuadro y ubico el tipo de cuota que he creado. Le doy clic aquí y ya se modifica el tamaño. Entonces ustedes pueden crear múltiples tipos de cuotas según el tamaño del gráfico que tengan para que puedan ir acomodando los gráficos según el tamaño de sus hojas, el tamaño de sus presentaciones. Por último, vamos a ver la parte de ajustar. En este caso, podemos ajustar flechas según el tamaño del gráfico. Podemos ajustar los textos según el tamaño del gráfico y etc. Esto es referencial. Tenemos unidades principales que sí podemos agregarle. Si ustedes quieren que esto aparezca en el formato de unidades decimales, pies, pulgadas, fracciones, etcétera, lo pueden hacer. Si le pongo en pies, va a aparecer en denominación de pies. Vamos a darle aquí en cerrar, pies y pulgadas. Este de aquí representa el símbolo de pies y el de aquí de pulgadas. Entonces, pueden utilizar ese de ahí. Ese es para un sistema que normalmente utilizamos en otros países. O por ejemplo, si ustedes estuvieran graficando maderas o diseños en maderas, diseños que requieran de esas dimensiones. Normalmente la madera, las medidas que consideran son en pulgadas o en pies o en pie tablar. Entonces, para esos casos pueden utilizar ese tipo de cosas. Normalmente, por lo demás, utilizamos lo correspondiente a decimales y la cantidad de unidades o de números decimales pueden agregarla acá. Si quieren que aparezca con 3 decimales, con X decimales, o sin decimales, o con 2 decimales. Lo normal es con 2 decimales. El separador puede ser periodo, que se refiere a que si hay, vamos a darle a ver, clic en aceptar, cerrar para que puedan ver la diferencia. En este caso, a ver, creo que le agregamos sin decimales, está con decimales. Ya. El periodo es de que les va a aparecer con una separación de esa forma. Y en el caso de coma, o en el caso de espacio, etc. Si ustedes le dan clic en espacio también, por ejemplo, vamos a darle clic acá. No hay espacio, por eso no aparece ninguna modificación. Pero si le dan clic con coma, vamos a darle clic en aceptar. A ver, no hay opción aquí. No se ha modificado. Ahora vamos a cambiar el tamaño del texto. Modificar el tamaño del texto. La altura vamos a ponerle, a ver, 1 nada más. Aceptar, cerrar. Para que aparezca de esta forma. Y vamos a quitarle, a ver, el modificar. Vamos a quitarle aquí el marco. Y aceptar, cerrar. En este caso no les aparece porque no hay decimales. Si ustedes agrandan un poco más, a ver, esto de aquí hasta acá, les va a aparecer la opción con decimales. Esta es una forma de poder visualizar. En el caso de acá no.
Y vamos a ver a qué se debe. Nuevamente volvemos a modificar a la opción de unidades principales. Y es que en la parte de aquí, donde dice redondeo, aparece solamente el 0. Significa de que por más decimales que tenga, solamente va a aparecer la parte entera. A excepción de que sí o sí tenga decimales. Como por ejemplo aquí, que tiene sí o sí decimales, por tanto aparece. Pero como acá los decimales son 0, 0, solamente me aparece la parte entera. Entonces, para esos casos, tendría que modificar y asignarle que la parte de aquí considere mínimo, a ver, un redondeo aquí. De esta forma, 0.05, vamos a dar clic en aceptar. O así no nos aparece porque no hay decimales en el caso del 70. Por lo tanto, vamos a dejarlo aquí. No nos aparecen números decimales ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ustedes pueden considerar que la separación decimal, el periodo sea con punto o sea con coma. Es opcional. Lo ideal es que trabajen con punto, ya que la coma normalmente la vamos a utilizar para separaciones de miles. Entonces, para que no haya confusiones, utilicen puntos. Nuevamente volvemos a modificar. Y en la parte de abajo tenemos ya opciones donde dice aplicar solo a cotas de presentación. Si le doy clic aquí, solamente las cotas que ustedes van a hacer en su presentación, que lo vamos a ver después. Y supresión de ceros. En este caso los ceros que van hacia la derecha se han suprimido. Vamos a darle clic aquí, clic en aceptar, clic en cerrar. Y ven que ahora sí me aparecen los ceros de aquí. Y es porque esa opción que teníamos consideraba que los ceros después del punto decimal ya no habían. Si ustedes no quieren que aparezca, le dan clic acá. Si ustedes tienen, por ejemplo, una acotación que es 0,70 y quieren que no aparezcan esos ceros, le pueden dar clic en supresión a la izquierda. También es en el caso que no quieren que aparezca. Lo ideal es que esto de aquí esté desactivado. Y luego aquí también tienen supresión de ceros a la derecha y a la izquierda. Y es opcional. También lo ideal es que esté desactivado. Este es para el caso de acotaciones angulares, en el caso de los ángulos, y este es en el caso de los lineales o alineados. Con eso de ahí ya tendríamos la parte de unidades, que es lo principal de las acotaciones, y luego las unidades alternativas y tolerancias ya no se utilizan mucho. Vamos a darle clic en aceptar, cerrar, y con eso hemos terminado de configurar un tipo de cuota. Vuelvo a repetir, los demás tipos de cuotas son según la necesidad de cada uno de ustedes. Vamos a ver, cuando regrese a este punto, vamos a dejarlo aquí. Hasta ahí alguna consulta. Parece que ha sido un poco extensa esta parte teórica de cómo se modifican las cuotas, pero vamos a ir a la parte ya práctica. Si alguien tiene alguna consulta, sino para poder continuar. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, a ver, ¿cuál es la consulta? Una consulta, la cota varía dependiendo cuando haces los planos en escala, de repente uno en 100, uno 50, uno Sí, 25, uno 75. sí, según la escala del dibujo, van ustedes a tener que configurar la altura de sus textos, el tamaño de los recodos, de las fotos, de los espacios. Todo eso es dependiendo del tipo o del tamaño del dibujo. Normalmente cuando ya ustedes empiezan a hacer dibujos y encuentran o tienen dibujos ya estándar, entonces ya ustedes van a tener plantillas. ¿Qué son plantillas? Son ya cotas predeterminadas que ustedes han creado en otros dibujos y que las pueden emplear para sus dibujos y no estén configurando a cada rato. Entonces ya tienen definido un tipo de cuota con el cual ya ustedes por lo general van a estar trabajando. Pero cuando recién empiezan con dibujos y no tienen nada definido, van a tener que ir creando la cuota que ustedes van a necesitar. Pero es según el tipo de gráfico. Ah, ok, ingeniero, muchas gracias. Otra consulta.
No hay más consultas. Ingeniero, una consulta, esa línea verde de lo que está en ahí, yo no quiero ver muy grande, quiero ver más pequeñito, ¿eso cómo puedo hacerlo? Perdón, no te entendí muy bien. Ingeniero, una consulta. Esa línea verde de ahí, a mí me parece muy grande porque yo a veces cuando hago mis planos, ahí te se ve lo que está en la parte de lo que está de la línea del rectángulo hasta arriba, hasta Ujú. el número. Eso no Este quiero de que me aquí. aparezca muy grande. Ajá, Claro, más sí. pequeño quiero que me aparezca. Simplemente le das clic aquí. Si quieres editar, le das clic donde está la intersección de la cota y tú puedes reducir el tamaño que tú necesites. El otro ingeniero, el otro línea, o sea, no quiero que me aparezca mucho, o sea, muy grande. Esta de acá. Ajá, esa parte. Y también Ah, la de abajo también. Ahí está esa parte, no quiero que me aparezca desde la esquina del rectángulo, no quiero que me aparezca. ¿no quieres que aparezca desde aquí? ¿Quieres que aparezca más Solo- arriba? O que esté pegado aquí. y más arriba, ingeniero, no quiero Más que me arriba. aparezca bien pegado. Sí, sí. Ya, si quieres que aparezca más arriba, lo que tendrías que hacer es, modificas, y donde decía, este vendría a ser líneas, donde decía desfase, desde el origen, aquí le puedes agregar el tamaño que tú necesites, que tenga esa separación. Entonces vamos a agregarle, a ver, que no sea 6, sino sea 9. Das Enter, le das a aceptar, cerrar, y ves que se ha separado un poco más. Si quieres más separado, entonces tendrías que agregarle un número mucho más grande. Nuevamente regresamos a ver, vamos a agregarle ya no 0.9, sino vamos a agregarle, a ver, 2.6250, cerrar, y ves que se va alejando. De esa forma. Ah, ok, ingeniero, muchas gracias. Y para el caso de arriba, de igual forma, vas nuevamente a modificar. Y para el caso de arriba era la parte de esta de aquí, ampliar líneas de cota. Vamos a agregarle, a ver, que sea más grande o más pequeño. Si quieres más pequeño, 1.25. Cerrar, y ves que se ha reducido el tamaño. Ahí puedes ir modificando. ¿Alguna otra consulta? No hay más consultas. Entonces, prácticamente eso sería todo lo que correspondería a cuotas. Y vamos a ver también estas opciones de directrices, que lo pueden agregar aquí. Por ejemplo, si le dan clic en esta opción donde dice directriz, si ustedes le dan clic a una línea o en cualquier parte de un gráfico, dan un clic primero y luego dan otro clic según la ubicación, pero tienen que fijarse si está activado o desactivado la perpendicularidad. Vamos a darle clic aquí. ¿Y qué es lo que nos sirve eso? Para poder ingresar algunos textos o algunas notas. Puede indicarle que esta longitud que hemos tomado de este terreno, si asumimos que este es un terreno, puede indicarle que lo verifiquen en obra. Verificar terreno existente o medida del terreno existente. Medida en el terreno existente. En el terreno, nada más. Vamos a dejarle clic en otra parte de la pantalla. Y esta es una anotación que ustedes pueden agregar para cualquier tipo de gráfico. En el caso que no les aparezca acá, utilizan esto. ¿Qué más pueden hacer? Pueden llevarlo, desplazarlo, en cualquier parte. Y también pueden modificarlo, agrandarlo según la necesidad o que no esté muy pegado allí. Son anotaciones. Para eso se llama directrices. También lo pueden agregar de esta parte de acá, directrices de este lado.
ya es opcional. Vamos a eliminar esto, o lo pueden dejar ahí. Vamos a desplazarlo para la parte de arriba de esta forma. Vamos a darle clic en guardar para que no se borre todo lo que hemos avanzado. Y con eso ya tenemos agregado gran parte de ya hemos visto gran parte de nuestra cinta de opciones. También vimos en la clase anterior la parte de texto que también encuentran acá. Y ahora hemos visto la parte de acotaciones. Ya en AutoCAD intermedio vamos a ver lo que corresponde a tablas, a lo que corresponde a escalados, etc. Cómo ingresar coordenadas, y son otros temas que vamos a ir viendo en AutoCAD intermedio. Por lo pronto, hasta aquí el tema de acotaciones. Si alguien tiene alguna consulta, si no, vamos a iniciar con la resolución de los ejercicios. Para eso vamos a ir a esta parte y vamos a empezar a graficar nuestro primer ejercicio. Dice dibujar el siguiente gráfico, asignar líneas entrecortadas, texturas, textos y acotaciones. En este caso no hay texturas, pero sí tenemos acotaciones, tenemos líneas, no tenemos textos tampoco. Entonces vamos a dibujarlo tal cual como está. Vamos a alejarnos un poco más y vamos a ingresar o a dibujar en esta parte. ¿Todos hasta ahí han comprendido para poder iniciar con los ejercicios? Vamos a empezar con los ejercicios. El primer ejercicio, vamos a dibujar, aparentemente son dos triángulos, en este caso dos triángulos grandes y dos triángulos pequeños. La separación que hay entre estos dos vértices es de 41.30. Entonces vamos a dibujar dos líneas de referencia, una aquí y una aquí. Una altura aproximada, porque no tenemos una distancia determinada, una altura aproximada. Y vamos a dibujar, más o menos voy a ver algo que sea aproximado. Si aquí hay 23, podríamos tener acá 23, 23, 23, 23, unas 100 unidades. Vamos a ingresar. Entonces dibujamos una línea en el modo de ortogonal perpendicular de 100 unidades. Vamos a dibujar otra línea, pero antes de eso vamos a darle una separación de 41.30. Vamos, offset o separación o de 41.30. Doy enter, clic, escape, y ya tengo esa línea de referencia. Luego, ¿qué podemos hacer ahí? Una línea que tenga, por ejemplo, desde este punto hasta acá. Si nosotros hacemos una línea de proyección que pasa por este de aquí y continúa, vamos a tener que desde aquí hasta acá desde este punto hasta acá habría la mitad, 30 grados. Aquí tenemos 60 grados, aquí habría 30 grados. Pero antes de hacer esa línea, vamos a hacer también el de aquí, el del centro. Entonces, entre estos dos hay una línea central. Vamos a ubicar la línea del centro. Hacemos una línea de aquí a acá, a este punto referencial también. Y hacemos una línea que salga desde el centro. Como estoy viendo la referencia de un triángulo, significa que es del centro. Ingreso también 100 unidades. Y ya tendría otra línea de referencia. De aquí abajo también tenemos que hay una separación de 32. Por lo tanto, la mitad
hacia un lado sería 16 y medio, 16, perdón, y hacia el otro lado también sería 16. Entonces puedo crear un offset a 16 y aquí un offset a 16. Una vez que he terminado de crear esto, lo que puedo hacer es determinar una línea con un ángulo de 30 grados. O en todo caso, hacemos el giro de una línea con respecto de aquí hacia este lado de 30 grados. Entonces vamos a hacer, en primer lugar, si tomamos este punto, que es este vértice, y giramos esa línea hacia este lado, podríamos girarlo de esta forma con menos 23 grados para que aparezca de esta manera. Perdón, era 30 grados. Vamos a girarlo en 30 grados, menos 30 grados. Enter, y ya tengo esa línea de referencia. Luego, de esta línea de referencia hacia la parte de acá, podríamos asumir que si aquí es 23, todo este recorrido vendría a ser 23, el ancho. Por lo tanto, si ya tengo esta línea, doy un offset o una separación a 23. De esta forma. Y ya tendría con eso terminado una parte de ese gráfico. Hasta ahí alguna consulta. Ingeniero, está todo claro. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya tengo esta línea y tengo esta otra línea. Entonces podemos ubicar nosotros nuevamente, hacemos una proyección de aquí a la parte de abajo. Y esta línea la podemos girar también de aquí hacia acá 30 grados, que vendría a ser este lado. Entonces vamos a girarlo 30 grados. En este caso sí 30, de esta forma. Y vemos que ya tenemos esa proyección. Nuevamente ubicamos nuestra línea de proyección aquí, un poco más grande para que pueda apreciarse. Y vemos que ya se va formando. Ya tenemos este triángulo de acá. Lo que no tenemos es cuál es la longitud. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es, ya tenemos esta línea de aquí también, entonces desde este punto a este cruce es donde está esa medida. Tenemos que ir ubicando el corte. Desde este punto, que es el 16, que es aquí, por lo tanto vamos a agrandar un poco más para que pueda cruzarse y vamos a alargar un poco más esta línea. Ahí. Esta línea de acá también vamos a alargarlo, para eso hacemos una línea referencial y podemos alargar esta parte. Entonces, desde este centro hacia acá había 16, que era desde este centro, esta proyección hacia acá 16. Este punto debe coincidir con esta línea. Entonces, vamos nuevamente aquí. Esta línea debe coincidir con este punto. Y por lo tanto, de este punto puedo sacar una intersección de esa forma para poder determinar la longitud o la altura de ese triángulo. Luego, para este lado, también podría asumir que tengo 23. Entonces, voy acá, voy a darle clic donde dice descomponer, o perdón, desfase o offset, y también voy a indicarle 23. Y ya tengo agregado, de esta forma voy creando esa parte. ¿Qué más tenemos? Que de aquí hacia arriba también puedo tener 23. Entonces de aquí hacia la parte de arriba puedo tener 23. Y vemos que ya tenemos prácticamente la mitad de ese gráfico. Hasta ahí todos van igual.
Continuamos. Luego vamos a hacer lo mismo, pero para el otro lado de esta línea de acá, asumimos que es el mismo ángulo, 60 grados. Entonces, este giro va a ser hacia la parte de arriba, la mitad, 30 grados. De esa forma, hacemos otra línea. Y de aquí hacia acá también hacemos un giro de 30 grados, en este caso menos 30 grados. Y ya tenemos de esta manera. Entonces esta línea que estaba aquí debajo, vamos a alargarlo. Y esto también vamos a alargar. Entonces de aquí podemos tener también 23. Y de aquí podemos tener también 23. Y vemos que ya tenemos de esa forma. ¿Qué nos quedaría por hacer? Ir dándole más o menos el acabado. Entonces, para eso, para que no tengamos tantas líneas, ustedes pueden crear, borrar un poco, crear capas. En este caso no vamos a crear muchas capas, vamos a cortar esto. Vamos a dejarlo así. Tengo la parte de arriba. No necesito esto de acá, no necesito esto de acá, no necesito esto de aquí. Estos de aquí son libres. Así, de esta forma. Y borramos esa parte. Ya tenemos ese lado. Vamos a cortar esto de acá también. Y la parte de acá va libre hasta la parte de arriba. Podemos cortar este lado. Podemos ir cortando todo esto de esta forma. Ya no necesitamos hacer mucho, solamente cortar las líneas. Suprimir esto y vamos a acercarnos lo más que podamos aquí y vamos a recortar este pedacito. Muy bien, ya tenemos hasta ahí esa parte. Solo nos quedaría dar el giro acá y también hacemos el mismo recorte. Vamos a recortar acá. A ver, vamos a regresar, me confundí. Vamos a recortar en esta parte, así, de esta forma. Cortamos esto, cortamos esto, cortamos esto y cortamos esto. Lo que no se pueda, lo tenemos que suprimir. Esto, esto, a ver, ya. Y vamos a darle en guardar. Con eso creo que hemos terminado de hacer el gráfico. Y ustedes pueden ver que la mayoría de las medidas hemos asumido, porque en realidad solamente nos han dado 3 medidas y un ángulo. Vamos a crear una capa. Para crear capa ya sabíamos dónde tenemos que entrar. Vamos a dar una capa nueva y vamos a ingresar en la capa que se llame trazo. Vamos a darle un grosor de 40, el color que quede en negro y nada más. Vamos a crear otra capa que se llame cotas y a este vamos a darle un grosor de 20 y un color que sea, a ver, rojo para poder diferenciar. Vamos a cerrar, tengo dos capas creadas y todo esto vamos a configurarlo en polilíneas para que todo sea uno solo. Vamos a unirlo de esta forma y acá también vamos a unirlo. Ustedes pueden ver que tenemos todo el gráfico en dos polilíneas. Entonces selecciono estas dos, vamos a nuestras capas y le indico que esto sea por trazo. Cuando se aprecia el grosor, tenemos que activar. Sí, a ver, vamos a ver, tenemos que activar la parte de acá de parámetros de grosor. Está en grosor. A ver, esto está en trazos. Sí, no hemos cambiado el grosor, a ver. Trazo. Así está por 40.
Está en la capa de trazo, acá por capa, de esta forma. Ahora sí, si se ve demasiado grueso, vamos a poder cambiarle a donde dice la propiedad de trazo, vamos a cambiarle solamente a 30, para que no sea tan grueso. Ya está, ahora sí. Con eso ya terminamos de hacer nuestro primer gráfico. Y ahora lo que nos corresponde agregar es hacer las cotas. ¿Qué tipo de cotas son? Son cotas, parece que cotas estándar, entonces vamos a agregar. A ver, vamos a la opción de cotas. Vamos a cerrar esto. Anotar. Nos vamos a longitud de arco, pero vamos a seleccionar la lineal. Para la parte de arriba, doy clic aquí y nos vamos a esta parte. Nos aparece la cota que habíamos configurado anteriormente, pero voy a indicarle a ver que sea estándar o ISO 25. En este caso me aparece con un solo decimal y acá también con un solo decimal. Es correcto. Y agregué esa cota y voy a indicarle que esto sea por la capa cotas. Ya no necesito configurar o editar esta cota. Simplemente le agregué que esto sea por una capa y automáticamente todo se cambia. ¿Qué más? Vamos a agregarle, a ver, esta de aquí y esta de aquí. Vamos a agregarle nuevamente, anotar, lineal, de aquí a aquí. Nuevamente, para que no les vuelva a aparecer, entonces previamente vamos a seleccionar primero la cuota que van a trabajar, que es la estándar, y de esa forma ya no les va a aparecer la cuota anterior. A ver, era ISO 25. Ahora sí. Acotamos aquí. Y aquí tenemos 32, la medida de acá. Muy bien. Y solo nos faltaría la medida de aquí. Que si nosotros utilizamos este que dice lineal, de aquí a aquí, no nos va a aparecer. Para eso ya tenemos que usar la cuota del tipo alineada. Entonces, damos clic en una línea, damos clic en la otra. Damos clic para terminar y ya terminamos de agregar esas cosas. Si quieren agregar que esto sea por capa, entonces voy a indicarle que sea la capa cotas. Y si no se puede cambiar acá, a ver, si no se puede cambiar, regresamos a inicio y cambiamos acá por cotas. Muy bien, ahora si quieren cambiar el color de estas cotas, ya no necesitan volver a cambiar uno por uno. Es más fácil porque como está creado por capas, simplemente cambio el color de la capa. En este caso, a ver que sea de este color. Le doy clic acá y ya tengo configurado lo demás. Le doy clic en guardar y con eso hemos terminado esa parte. Solo nos quedaría agregar la cota del tipo ángulo. Vamos nuevamente a anotar. Selecciono agregar un ángulo. Este de aquí. Doy clic aquí. Doy clic acá. Y terminé de agregar esto. Muy bien. 60 grados. El tamaño está un poco pequeño. Vamos a agrandarle un poco más al texto. Vamos a agrandarle un poco más el texto. Y esto también que sea por la cota de, perdón, por la capa cotas. Entonces, para editar la altura del texto, nos vamos a nuestra configuración. Al tipo de cuota ISO 25 la vamos a modificar. Voy a indicarle que el texto sea de una altura verde 3.5. Le doy clic en aceptar, cerrar. Y ya tengo de ese tamaño. Si les parece muy grande, lo pueden cambiar y dejarlo en 3. Aceptar, cerrar y está. Con eso hemos terminado de agregar nuestro primer gráfico, incluido las cotas, para poder terminar. ¿Alguna consulta?
Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto el primer ejercicio. Vamos a dar un receso de 20 minutos. A ver, son las 6:55. 7:25 estaríamos retornando para continuar la segunda parte de la sesión. Si a alguien le falta algo para poder terminar, a ver que lo diga, si no ya nos encontramos en la segunda parte. Muy bien, en 20 minutos reanudamos la sesión.